Hola, buenas. Soy Carlos Caldito. Lo digo para los que no me conozcan aún, sean seguidores o detractores. Cuando en España no existía la televisión, apenas había periódicos, las radios tampoco existían, y la mayoría de la población era analfabeta, las noticias se divulgaban de pueblo en pueblo a través de lo que se conoce con el nombre de coplas de ciego o cantares de ciego, a la manera juglaresca. Estos individuos iban de pueblo en pueblo y de esa manera me informaban con mayor o menor tiempo desde lo acaecido el suceso que fuera. A principio del siglo pasado, durante mucho tiempo, hubo una copla que fue especialmente famosa, que decía algo así como: vamos a relatarles el crimen de Cuenca. Entraron por la ventana, salieron por la ventana teniendo la puerta abierta. Pom, 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 pom. Qué bonito es un entierro, con sus caballitos blancos, con sus caballitos negros, con su cajita de pino y con su muertecito dentro. Entraron por la ventana, salieron por la ventana teniendo la puerta abierta. Y así continuaba una larga retahíla. Esa retahíla narraba los supuestos crímenes, perdón, el supuesto crimen sucedido en un lugar de la provincia de Cuenca en el año 1910, conocido históricamente como el crimen de la Osa, de Osa de la Vega. Hubo dos personas que fueron acusadas del crimen que nunca ocurrió. Hubo un señor que un buen día desaparece, nadie sabe su paradero, y hay dos personas que son acusadas de haberla asesinado. En principio no se le dio mucha credibilidad a las acusaciones, los bulos, pero finalmente, transcurrido un cierto tiempo, un juez con pretensiones de hacer carrera tuvo la ocurrencia de abrir el proceso contra las dos personas. Ni que decir tiene que, que nunca apareció ningún cadáver ni nada semejante. El caso es que estas dos personas fueron torturadas en las dependencias de la Guardia Civil, acabaron confesando un crimen que no habían cometido y fueron condenados por un jurado popular a 18 años de prisión. Cuando habían transcurrido aproximadamente 12 años de su privación de libertad, fueron indultados. Y casualmente, al poco tiempo, un buen día el supuesto muerto decidió casarse y solicitó la partida de nacimiento en la parroquia de su pueblo de origen. A partir de entonces se revisó el proceso y obviamente las dos personas a las cuales ya no había manera de compensar porque habían sido privadas de libertad durante 2 años, más toda la carga que llevaban encima, obviamente, bueno, fueron relativamente compensadas y acabaron trabajando casualmente en Madrid, en el Parque de Retiro. Dirán ustedes que cómo ocurren estas cosas. Y a cuento de guía lo saco a colación. Evidentemente, para que ocurran esas cosas, pues tienen que darse circunstancias tales como que, para empezar, se prive de la presunción de inocencia a las personas, como es el caso que narro, y que sean ellos los que tengan que demostrar su inocencia, lo cual es harto difícil. También, por supuesto, en estos casos se le otorga a esas personas la presunción de mendacidad, es decir, se da por mentira, por un embuste, todo lo que puedan contar. Y además de eso, tiene que haber un juez que no sea precisamente imparcial y que tampoco se respeten las garantías legales
y los individuos no sean sometidos a un juicio justo. Un juicio justo implica, como mínimo, que esas personas se les dé la oportunidad de defenderse, presentar todas las pruebas que consideren convenientes para la defensa de sus intereses legítimos y, evidentemente, existe la posibilidad de confrontación de los que acusan, que son los que se supone que tienen que demostrar que la denuncia es cierta, es decir, la carga de la prueba, y el derecho de defensa por la otra parte. En un país civilizado, cuando una persona acusada de algo no se logra demostrar con pruebas racionales que ha causado un determinado delito, evidentemente pues se aplica lo que el derecho romano siempre aplicó. En caso de duda, se libera al reo. Pero hay otro factor importantísimo, y es lo que en la legislación internacional y también en la española pues se conoce con el derecho al habeas corpus. Es decir, nadie puede ser detenido ilegalmente, ni puede ser retenido en las dependencias policiales, se llame puesto de la Guardia Civil, se llame Policía Nacional, Policía Local, Policías Regionales, bajo ningún concepto. Cualquier persona que sea sospechosa de haber cometido un delito o ser denunciada por una situación considerada ilegal, tiene que pasar con absoluta inmediatez a la presencia del juez, que es la única persona, la única institución capacitada para privar de libertad a alguien. Y obviamente cuando un juez decide tal cosa, tiene que seguir también unas normas. No puede ser de forma arbitraria. Obviamente, cuando se detiene ilegalmente a alguien, es decir, no siguiendo las normas relativas a las detenciones, en el caso concreto de España, la ley de enjuiciamiento criminal, pues obviamente se está incurriendo en ilegalidad. Y cuando se produce tal circunstancia, los causantes, lógicamente, de esa detención ilegal son merecedores de un castigo, puesto que están incurriendo en delito. Esto que estoy narrando se produce diariamente en España, como mínimo en unas 300 ocasiones diarias, con hombres que son denunciados generalmente falsamente por sus esposas, novias, vecinas, compañeras, de supuesto maltrato. Obviamente es el primer peldaño de eso que llaman la ley de violencia de género y que da posibilidad a las autoridades de decir que España es poco más o menos que un lugar donde las mujeres están siendo maltratadas de forma sistemática. Ni que decir tiene que esas denuncias generalmente son por cuestiones estúpidas, nimiedades que se dan entre las personas en la vida cotidiana, en cualquier ámbito. Gente que discute, gente que insulta, gente que suelta groserías, gente que se zarandea, que se empuja, cosas similares. La agresión física pura y dura es una cosa excepcional en España, tanto entre hombres como entre mujeres, da igual las edades. Afortunadamente España es un país pacífico y si comparamos con el resto del mundo nos debemos sentir absolutamente afortunados. Pues bien, retomamos el asunto. Hace unos días para acá he tenido una conversación en las redes sociales con un abogado que es bastante activo, por cierto. Y después de negar las detenciones ilegales, al final han acabado justificándolas, recurriendo a lo que siempre se ha llamado la obediencia debida. Diciendo que, bueno, pues que los policías, los guardias civiles, etcétera, son unos mandados. Y si detienen a alguien ilegalmente,
no se puede considerar que están cometiendo un delito, puesto que es como el adolescente que dice que como no decide qué quiere hacer con su vida cotidiana, no se le puede responsabilizar de sus actos, y por supuesto menos del resultado de sus actos. Considerar que una persona es irresponsable cuando comete un mal, cuando incurre en delito, porque resulta que está obedeciendo a su superior, evidentemente es un planteamiento absolutamente perverso, aparte de ilegal. Es una absoluta inmoralidad. Y por supuesto, quienes en estos instantes sean servidores públicos, sean miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que se consuelen o justifiquen de ese modo, evidentemente, están tratando de hacernos comulgar con ruedas de molino. Desde aquí aprovecho para llamar la atención de toda la gente honrada que trabaja en las fuerzas de seguridad del Estado, que los hay, igual que hay fiscales honrados, abogados honrados, jueces honrados, afortunadamente, para que acaben con esta lacra y dejen de justificarse. No es posible que alguien pueda dormir tranquilo, salvo que sea un completo malvado, si justifica las detenciones ilegales acogiéndose a la obediencia debida. En fin, espero que sirva para algo, por lo menos para tocar algunas conciencias y yo hacer de paso de Pepito Grillo mi exposición. Un saludo y hasta otra.